Buenas tardes de nuevo. Estamos en esta nueva sección que inauguramos en este episodio, hablando con senadores, y tenemos el gusto y el honor de empezar con Antonio Corralero Romaguera, que es el senador socio vitalicio. En esta temporada, bueno, luego nos lo confirma Antonio, creo que tiene el número 102. O sea, esos son muchísimos años. Ahora nos lo dice él. Y bueno, pues vamos a charlar un poquito de su historia como atlético, de sus anécdotas y de lo que nos quiera contar. Buenas tardes, Antonio. Hola, Bueno, ese número que he dicho es el bueno, ¿verdad? El 102. el 102 es el que he mandado este año, sí. Bueno, El mismo abono que lo tengo justo detrás de la fila 7, justo detrás de donde está nuestro querido Cholo, Ajá, nuestro odiado Cholo, porque ya sí, sabes sí, todo del Atleti y de todo. Pero al Cholo hay que reconocerle sus méritos también, ¿eh? sí, bueno, sí. Antonio, aquí te tengo que decir, y, si no, y como nos sigues lo sabrás, que nosotros nos dicen que somos de la yihad cholista. O sea, somos de los que adoramos lo que ha hecho el Cholo y ya yo en Exacto, mi caso igual, particular ya ni me planteo nada más. A mí nos ha devuelto el orgullo eh, igual que yo. Estoy rojiblanco totalmente de y para mí acuerdo. eso ya es suficiente. Pero reconocerás conmigo que de vez en cuando hay que criticar. Que somos así. Por supuesto, Claro no, que no, sí. no, Siempre que eso no implica, no, no, y hay claro que sí. cosas del cholito mío que le quiero por locura, que no he entendido, y se lo digo. Pero cholista como vosotros, seguramente. Exacto. Bueno, Bueno, vamos a oye, empezar Antonio, una, con tu una historia. duda. Hay mucha gente que no lo sabe, incluso senadores. Eres de los denominados vitalicios, es decir, de los que llevan más de 65 años, que ya ha recibido su insignia de oro y Sí, brillantes. sí, sí, exactamente. ¿Y esos cuántos años son de socio, Antonio? ¿Eh? Aquí está el homenaje que nos dieron, por 65 creo que son. Esto que veis aquí, la carpeta que nos dieron cuando la comida, un partido contra el Betis, que nos Ujú, invitaron a comer, que pude llevar a mi hija pequeña, y a un amigo y a mi mujer. ujú, Nos permitían tres invitados. Además me pareció las instalaciones del Atleti. Aquí Eso tengo fue, la bufanda que A- me dieron ujú. en aquella ocasión. ¿Eh? Antonio, Aquí la tenéis. sí. Antonio, una pregunta. ¿Eso fue el año de la pandemia? Por ahí sería. Por ahí sería. Lo tengo por ahí apuntado exactamente en una foto, pero es que como he hecho tantas mudanzas, eso sería el año de la pandemia, sí. Sí, yo creo que sería en Me acuerdo que 2020. ganamos al Betis 3-0 y que nos colocaron, vamos, que comimos muy bien en un restaurante muy bueno que había allí. Y luego nos dieron esta carpetita, pues con y una foto que se me ve a mí con Cerezo. Y luego venía, no me acuerdo ahora, me parece que era Solozábal el que estuvo conmigo en la mesa. Sí, es posible. Me verdad que era Solozábal, que además a Solozábal le conocía porque era vecino mío. Esto fue exactamente el 21 de diciembre del 2023. Ah, no, fue más tarde entonces. ¿Eh? Tiendas Ujú. oficiales que nos dieron este bono de regalo para que compráramos en las tiendas con un cupón de regalo. Ujú. Bueno, ¿Eh? vamos a Disponible hasta empezar. el 31 de diciembre del 2023. Luego esto sería en el 2023, cuando nos lo dieron, me imagino. Ujú. Bueno, ¿cuántos años tenías cuando te hicieron socio? Pues llevo 64, tengo 69, tendría 8 o 9 años. ¿Y quién te hizo socio? Mi padre, ¿eh? Bueno, La historia es que mi padre y mi madre iban al fútbol siempre. En aquella época se da mucho el ir tanto a ver al Madrid o a ver al Atleti, porque como no había otras cosas, pues mi madre era farmacéutica, había estudiado y acabó la carrera de farmacia, que en aquella época, pues como os podéis imaginar, era un gran mérito, porque las Ujú, mujeres prácticamente no existían en la universidad. ujú, Era muy amiga, fijaros, y compañera de la madre del Wyoming y del sí. Ceju, la hermana, que es la que actualmente regenta la farmacia. Y el padre del Ceju y del Wyoming eran íntimos, muy amigos de mis padres, de los dos. La madre ya entonces tenía algunos problemillas que el Wyoming había contado alguna vez. Iban al fútbol juntos, iban mucho al Ujú. fútbol
pues todos los domingos a un campo, donde me sienta al otro. El Wyoming, el Chechu se hizo del Madrid, pero su hermano Sergio era muy atlético. Y bueno, pues así empecé yo Y, a ir, con 8 añitos, al fútbol. Yo en aquel lo veo en nebulosa. Me acuerdo sobre todo de Medina Beitia, Rivilla, Grifa Calleja, ¿eh? Ramiro Olaría y el Jones Adelardo Mendoza, Peiró y Collar. así es. Ese era el equipo. Pero también vi jugar algo a Ben Barek, lo tengo así como entre nebulosa. Mi padre decía que era un genio el Ben Barek. A Escudero también me acuerdo de verle jugar en aquella época. Pero ya estos están ya a punto de... Oí hablar de Carson, que por lo visto era tan bajito y le daba botes con el baloncesto a la pelota y se la llevaba. Y a Peiró, por supuesto, y a Jones, que era de Guinea Ecuatorial, si mal no recuerdo. Y el mejor jugador que he visto yo de fútbol de pequeño que ha sido Jorge Mendoza, que todavía está vivo. Sí, sí. Sí, No, sí, Yo, sí, no. sí, sí. que No, tengo, no solo está vivo, sino que está muy bien físicamente, muy lúcido y... mi padre le conocía mucho y yo estaba en su casa y de pequeño. No se Mm, acordará, claro, porque ya estará el hombre. Para mí ha sido el mejor jugador de fútbol que he visto nunca. Mejor. Lo que para que no tenía constancia, un mm, problema. mm, Pero yo le he visto cuando le sacaron a hombros del Metropolitano mm, contra Sí, el sí. Brasov, me parece que se llamaba el equipo aquel, que le mm. cascó 4 goles y el último es que se burró a todo el equipo contrario. Yo fíjate, Antonio, no estuve en ese partido, pero sí estuvo mi padre y recuerdo, yo era muy pequeño, recuerdo llegar a casa absolutamente emocionado, como si estuviera viviéndolo en ese momento, de esas cosas que, como tú has dicho, yo a muchos jugadores no les he visto, pero sí los conozco, los reconozco y los admiro por la pasión que ponía mi padre al hablar de ellos. Es cierto, Sí, es sí, así. sí. Nosotros teníamos el abono en el Metropolitano, lo tenían mis padres justo en uno de los fondos. En el ¿En cuál? la dona no, enfrente, justo. Justo donde la caseta, que detrás tenían la caseta. Por donde salían los Sí, futbolistas. sí. A mano derecha me quedaba lo que era la tribuna, a mano izquierda había Sí, una grada y al fondo la gradona aquella de Mm, pie que se llenaba con 40.000 personas. Tú. sí. Y Allí, bajábamos todos desde el metro de Cuatro Caminos, bajaba el sendero de los elefantes, que lo lleva a llamar a alguno de estos. en ese mismo fondo, Es que yo Antonio, siempre he considerado que del Atlético se nace, o se vive el ambiente y los que hemos disfrutado de aquellas vivencias, muchas de las cosas que vemos ahora en el fútbol, pues la verdad es que sobran. sí. sí, sí. Sobra los periodistas, sobre todo son los que más sobran. A mi gusto. Antonio, nosotros tenemos auténtica obsesión con no lo vamos a cambiar porque no tenemos tanta fuerza, pero sí disfrutamos metiéndonos con ellos, con todas estas cosas, todo ese maltrato que decimos que nos hacen. Es que es verdad, es que es totalmente cierto. Es que no tiene más que ver cualquier periódico de cualquier día. El domingo hicimos un partido de preparación, primer partido de la temporada, bueno, ¿y qué? A mí no me gustó el partido porque el partido fue muy... Pero claro, yo Ni entiendo a nadie le pudo que gustar. con 15 días de entrenamiento, pues el equipo tiene que estar así. Se veían Mm, algunos detallitos. Hay que mm, exigir cuando hay que exigir, no ahora. mm, Ahora no se puede empezar a decir, que falta, que sobra. mm. Es que somos así. Bueno, Somos sí. así. Tienen que vender un... Antonio, síguenos contando cosas. A ver, ¿y cuál es tu primer recuerdo del Atleti? ¿Cuál de tu primer, no sé, Mi primer recuerdo acontecimiento importante? es una foto que me hice con Pazos, que era el portero que Mm, había entonces. mm, Tendría yo Sí, un sí. retaco de 7 8 años. Y tengo una foto con él justo a la salida del Metropolitano, con el, donde salieron los jugadores, ya mi padre me llevó y ahí con Pazos me hice una fotito. Esa es la foto primera que tengo. Y por mm. detrás mi madre escribió, Atlético Madrid 6, Español 0. O sea que fue aquel mi primer partido, por así decirlo, que yo con recuerdo. De ese 6-0 al Español sería el año 58 o 57, por ahí. Yo Tendría mi que... única, Antonio, yo mi única foto de niño con un futbolista del Atleti fue con Babá. Otro tío Y que juega al fútbol como lo, los tres. lo único es que en una mudanza
pues aquella foto se perdió. Me ha acuerdo pasado. perfectamente de dónde estaba siempre, pero no volvió a aparecer. Y es una Hombre, auténtica pena. pues me ha pasado a mí también, que he perdido mucho en tanta mudanza. Yo es que yo vivía en Madrid, yo he nacido en Madrid, estudié la carrera de medicina en Madrid, trabajé durante 20 años en el 12 de octubre, que por cierto, se lo contaba el otro día a Eduardo, Mm. allí hicimos una peña de atlética de médicos del 12 de octubre, bueno, Sí, un sí. rally sanitario del 12 de octubre, porque había de todo. Mm. Una peña que creo que todavía sigue, me dijo Sí, Eduardo. sí, sí, sí. Y es Y muy nada, importante, vamos. yo soy de los fundadores de aquella peña del Atlético de Madrid. Y tenemos un compañero del Entré Senado. con 30 años ya, en el año 80, entré a trabajar ya en el 12 de octubre, pero ya había hecho la residencia de médico allí de anestesia, la había hecho ya en el 77, en el 78 entré. O sea que desde el año 78 hasta el 2004 estuve trabajando en el 12 de octubre. Y Bueno, ahora vives en Málaga, ¿verdad, Me Antonio? vine, me vine a vivir a Málaga. Pues Mm. circunstancias de la vida. Mis hijos siguen en Madrid. Yo tengo 4 hijos. Los 4 son del Atleti y mis nietos también son del Atleti. O sea, Eso te íbamos a preguntar. Es un dato como decías tú antes, del Atleti se nace. Yo también creo que se hace, pero bueno, efectivamente, hace también, evidentemente. exacto. no, hay algunos, que yo conozco algunos, pocos, pero algunos, que cuando adquieren el sentido común, pues Exacto. entonces se hacen del Atleti. Sí, Pero vamos, sí, sí, no, alguno. Ahí no vamos a renunciar a esos tampoco. Y una de las preguntas que sí queremos hacer es eso. ¿De cuántos atléticos eres tú culpable? O sea, ya nos has dicho que tienes 4 hijos, seguro Mismo, que los 4 son del Atleti y tenemos seguro que nietos y incluso amigos yernos. y amigos de la infancia, porque en los colegios yo tuve la enorme suerte de estudiar en el Instituto Británico, que era un colegio que en aquella época pues todavía ni siquiera era oficial, porque yo tuve que estudiar el bachillerato, aquel bachillerato que estudiamos nosotros, por libre, Mm, sí, prácticamente sí. hasta cuarto. Había muchos atléticos, mi amigo Ladio, mi amigo Armando, eran todos del Atleti, hablábamos del Atleti, luego están los del Madrid. Pero mm, los del Madrid, no sé, es otra cosa. Aquella rivalidad de niños era otro tipo sí. Además, como yo decía, Antonio, los del Madrid, cuando íbamos al colegio, los del Athletic éramos dos, los dos íbamos a ver a nuestro equipo al Calderón. Pero los del Madrid todos sabían del fútbol por el periódico. Eran lectores de marca nada más. Totalmente de acuerdo, es cierto. Sí. Yo solo he Aficionados, conocido, aficionados de salón les he llamado yo siempre. solo he conocido a pocos madridistas, a los cuales he respetado, que han sido desde pequeños. Pero Sí. claro, el Madrid es que es otro rollo, porque Mm, ya lo sabemos todos. Es decir, el fútbol está tan adulterado que el Madrid es un club deportivo y el resto de los clubes de fútbol son sociedades anónimas, lo mm, cual les reporta ventajas tanto económicas como de mm, cualquier cosa. Eso es un análisis que he hecho yo muchas veces, el mm, por qué se permite que el Madrid, el Barcelona, el Osasuna y el Bilbao, que son los únicos 4 Sí. clubes que son deportivos, cuando solamente cumplían las condiciones para mantenerse como sociedad deportiva, los Osasuna. Ni el mm, Bilbao, ni el Barcelona, ni el Madrid las cumplían. Lo que mm. pasa que en aquella época, pues el secretario de Estado era muy madridista. ¿Y cómo íbamos a dejar al Madrid Y en el de manos? ahora también. Y, El de ahora también. ¿Y cómo vamos a dejar al Madrid en manos de una multinacional? Pues, joder, la habéis dejado en manos del señor Florentino Pérez, primer concejal de urbanismo de Madrid y uno de los personajes, para mi gusto, yo como persona será lo que sea, pero es un especulador. Un mafioso, aquí lo podemos decir. Nosotros le calificamos así. Si es que es mafioso, es pura mafia. Sí. Pura mafia. Ha controlado los medios de comunicación, Mm, controla también a otros clubes mediante el tema de las cesiones y el dinero. sí. Y Mm, luego, pues eso, controlaba a los gobiernos porque él siempre ha sido muy, muy del PP, muy de los gobiernos de entonces y como se dedicaba a la construcción, pues siempre lo han favorecido mucho sí. en esos aspectos. Nosotros él llegó a cobrar una indemnización cuando se metió en el tema aquel del fracking del petróleo. Sí, Mm, sí, sí. mm. Y ganó una Con el pasta ahí. castor, sí. O la especulación que hizo con la Ciudad Deportiva del Madrid. Sí, Ya. Bueno, sí, 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 sí. volvamos al fútbol. Vamos al fútbol, sí, pero vamos, que siempre hemos jugado, los atléticos siempre hemos jugado con desventaja, siempre. Ujú. Que hemos ganado, no lo hemos ganado.
Y el día Eso está peor que claro. lo pasé, el día peor que lo pasé fue el día de la final con el Bayern. Ese día lo pasé muy mal. Porque Bueno, es que estaba en casa de una novia que tenía yo, viendo el partido. No había podido ir a Berlín, perdón, a Bruselas, no había podido ir a Bruselas porque por una cuestión de minutos, es decir, yo en la facultad salía con la tuna y había uno que era muy atlético y consiguió 5 billetes gratis para ir a ver a la final del Atleti en Bruselas. Y por 2 minutos no fui yo. Fueron ellos 5, pero yo no pude ir. Y entonces me quedé viendo el partido. Y claro, cuando marcó la Atleti, quedaba un minuto, pues ya me tenía que ir a casa, me volví acá. Y cuando aparco el coche en casa, porque entonces no había radio en los coches y cosas de esas, me entero de que han empatado el Bayern. No veas, no lo podía creer. ya. No lo podía creer. Ese es el peor día que yo he pasado, así con injusticia que fue aquello. Pero peor todavía lo pasé en las finales de Lisboa las dos que nos ha robado el Madrid. Sí, la de A Lisboa, Milán, la de Milán la y de la Milán. de... Las Sí, dos nos las robaron, pero bien robadas, ¿eh? bien robadas, sí, bien robadas. Pero bueno, esa es la historia de la Pero Champions. del Pero bueno, Atleti. no nos amargan por eso. No, pero te lo restriegan siempre por la... Sí, 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 sí. Si tuvieran clase, algún tipo de clase, estoy generalizando, ¿eh? Sí, sí. Habrá como todo en la vida, habrá de todo tipo, evidentemente. Sí, dos Yo o tengo tres buenos entre amigos los millones, sí, que se y puedan todos salvar. ellos, pero lo peor de todo son la gente que son prepotentes, Sí, muy prepotentes. esa soberbia, Todo, sí. todo se compra con dinero. Bueno, pues vaya vosotros. Mm, Yo soy feliz como soy y siendo de mi Atleti que seré hasta que me muera, evidentemente. exacto. Muy bien, Antonio, pues yo creo que, no sé, algo más, Manuel. Yo creo que sacamos aquí un buen primer reportaje de este tema, ¿no? Yo creo que sí, vamos, me parece Encantado una... y contar conmigo para lo que haga falta, ¿eh? Yo encantado en colaborar. Sí. Me gustaría más colaborar lo que pueda. Bueno, vamos a ver. Nosotros, pues según vayamos teniendo temas, ahora lo primero que vamos a hacer es a ver si eh, sacamos adelante esta sección, si vamos teniendo otros senadores que nos quieran ir contando sus historias atléticas de cómo lo han vivido a lo largo de esos más de 50 años de socio y demás. Y bueno, pues cuando tú veas algún tema en el que en algún momento te interese entrar A mí me a hablar gustaría o a discutir, que charláramos también de la estructura del fútbol, de cómo se ha estructurado, cómo es más importante, cosas de estas, que no solo es hablar de fútbol, fútbol es decir, es de abrir los ojos a la gente, de que, de que, de que ser atlético es una cosa muy importante. sí, sí que lo es. A ver, Es algo muy grande, es de verdad. de que sí. Y bueno, yo hoy y la temporada que pasamos con el estadio del Manzanares, yo fui con mi padre de pequeño, ya os cuento la última anécdota. Un día 15 de mayo, no me acuerdo el año que era, pero debía yo tener también 12 o 13 años, cuando puso la primera piedra. Allí llovía, lo que no están los escritos, llovió. Se hizo el campo y estuvimos una temporada toda la tribuna sin hacer. Sí, sí, nos Varias. acordamos perfectamente. Y luego encima le hicieron en la época de la luminosis. Sí. Antonio, Ya es que hemos pasado. Antonio, Dime, ¿y dime. del partido de la Bogbodina no te acuerdas? El de la bobodina no me hables. Es otra de las cosas. Es que son cosas que prefiero tener en el recuerdo. Encima que conseguimos que la bobodina jugara el partido de El vuelta partido de vuelta aquí, sí, aquí sí, sí, sí. va y nos ganan. Pero ese Con aquellos fallos de Madina Beitia, que le exactamente, deslumbraron los focos, decía. exactamente, exactamente. Pero bueno, Pero, por ejemplo, Antonio, el partido de la inauguración fue contra el Valencia. La sí, brillante idea de don Vicente fue colocarnos a los socios en el segundo anfiteatro del Manzanares, que no sé qué coño pintábamos allí. No sé qué coño pintábamos allí. Y la presión de los socios hizo que ya nos bajaran. A, a los socios, a los fondos y a los abonados tenían el abono. Pero bueno, al principio los socios los colocó en el segundo anfiteatro. ya, ya, me acuerdo perfectamente. Sí, eso es lo que está detrás de ti. Sí, sí, Ahí exacto. justo.
donde la O estaba yo, el día que empatamos a 1 con el Valencia. Antonio, vamos a hacer una cosa. Cuando tú tengas ganas de entrar por algún tema en concreto, nos escribes. Perfecto. Nos mandas un correo y dices, me gustaría que entrara a hablar cuando se pueda sobre tal asunto. Bueno, pues entonces ya te avisamos nosotros el día que entres en un programa y hablamos de ese tema, ¿vale? Sobre el Senado, una pregunta que me gustaría hacer y Dinos. ya justo acabo. Mira, creo que el club se ha portado con nosotros, con los veteranos, bien. Y nosotros debemos de corresponderlo. Es decir, yo un llamamiento que hago a todos los que como yo tengan un abono y no lo utilicen, o ni lo vayan a utilizar, que lo cedan al Athletic. Que lo cedan para que otra persona pueda asistir al partido en la localidad nuestra. Yo los 2 primeros ya los he cedido, porque no puedo ir a Madrid. Hay que hacer Pues, eso. Ahora, otra cosa que voy a hacer el club es de vez en cuando reunirnos a los 200 primeros socios o los 300 y hacer una comida o hacer algo, no sé. Bueno, nosotros, Antonio, nosotros, no sé si has visto que organizamos todos los años el Día del Senado y Sí, que el club nos echa y una mano. la lotería que La también. lotería. La Entonces, verdad que no sí, me gusta la lotería, pero bueno, siempre bueno, compro. pero que si tú, por ejemplo, cuando, como eso se avisa con tiempo, quieres venir el día del Senado, pues estaremos encantados de que vengas, estés con nosotros, comamos juntos, Perfecto. etcétera. Porque pasamos un día estupendo. Entonces, si Este puedes año, venir, este año voy a hacer por ir. pues venga, pues te esperamos aquí. Ok. Bueno, pues nada, amigo, muchas Ha gracias sido un por tu verdadero atención. placer estar con vosotros. un placer, Igualmente, Antonio, y muchísimas gracias. Gracias a decid, vosotros. Luego nos ves en el programa y ahí salimos todos otra vez. Ya lo sé, el venga, viernes, ¿no? Cuando lo sacáis. no, los Pues martes no, por la noche. Sí, no, ahora lo grabamos, lo ponemos en YouTube y en las otras plataformas y también Mañana está. mandamos un mensaje a las redes de que está hecho. sí, Como te sí, yo lo comenté, bueno, pues recibo. tenemos el alcance que tenemos, pero no nos importa y iremos sumando cada vez más. Perfecto, un abrazo muy Un fuerte. Un abrazo, abrazo Antonio. y au Muchas paletti. gracias.